Existe candidato que ele é o Bolsonaro da Argentina, que é o Javier Milei. Yo tengo una posición tomada que las personas, digamos, tendrían que tener libre portación. ¿Todas? Bolsonaro ha facilitado el acceso a las armas a la población con 40 decretos. Y el número de licencias se ha incrementado en casi un 500% en los últimos 4 años. Un nuevo hecho de violencia política en Brasil. El bolsonarista Rafael de Oliveira asesinó a cuchillazos en el rostro a su colega de trabajo Benedito dos Santos. No es voltar apenas a cena do crime. Este tipo de gente tem participado da vida pública. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó su apoyo a Jair Bolsonaro. El presidente Jair Bolsonaro de Brasil, el Trump tropical, como se le llama cariñosamente, ha hecho un gran trabajo para el maravilloso pueblo de Brasil. When Mexico sends its people, they're sending people that have lots of problems. They're bringing drugs, they're bringing crime. El Pleno del Congreso peruano eligió este lunes a su nuevo presidente. Tengo que servir para todos y hacer que todo funcione de la mejor forma posible. Según su hoja de vida, en el año 1985, tuvo al mando una patrulla que participó de la matanza de Acomarca, en la que se asesinaron a 69 comuneros. Y se ha derrotado una propuesta constitucional que le hacía mucho daño a la patria y a todos los chilenos. Nosotros creemos profundamente en Europa. Quien no cree en Europa y la pone en riesgo es quien quiere destruir la esencia de Europa y quien trae inmigración masiva, ilegal e islamista. Es una zanja de 3 metros, de profundidad, con los cercos para que nadie caiga adentro de la zanja y tampoco los animales de las personas que se dedican a la ganadería. Eso es factible y bastante económico. Fyra av 5 utländska våldtäktsmän som bor i Sverige slipper utvisning. 4 av 5. Varför ska vi behålla utländska våldtäktsmän i Sverige? Los italianos tienen cita en las urnas este domingo, unas elecciones generales que podrían finalizar con la victoria rotunda de la ultraderecha. Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete. Sí a la familia natural, no a los lobby LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género. Bueno. ¿Qué tal, Atilio? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Bueno, absorbiendo este trago duro, ¿no? La verdad Sí. pensaba una recepción más amable, ¿no? Que me esperaran con todo esto. Pero Bueno, bueno, vos- es lo que hay. Vos es lo- elegiste dedicarte a esto también. Sí, también. Un trabajo insalubre, ¿no? Claramente. Bueno, a ver. Arrancamos con Georgia, que es la última, Sí, lo último momento, pero yo escucho en Suecia esos discursos, que siempre fue la cuna del progresismo, si se quiere, en un punto, y me sorprende bastante. Sí, lo que pasa es que Suecia tenía siempre la imagen de un país muy progresista, muy abierto, muy igualitario, pero también hay lados oscuros, ¿no? Es decir, ¿quién mató a Olof Palme? 30 y pico años, un crimen que ha, ¿no es cierto?, quedado absolutamente en la sombra. O sea, Explícame un poquito más porque quizá... Olof Palme fue este gran primer ministro que tuvo Suecia, un hombre muy amigo de los países del tercer mundo, que fomentó mucho la cooperación internacional, y de repente el tipo va con su señora al cine en Estocolmo, por supuesto sin ninguna clase de vigilancia ni cuerpos de seguridad detrás, un poco como se acostumbraba, y de repente aparece una persona, lo mata y nunca se esfumó. Y yo te digo, estuve varias veces en Suecia. Esfumarse en Suecia es muy, pero muy difícil. Mirá. Y sin embargo, desapareció. Hay algo oculto. Incluso yo creo que hay cuestiones subterráneas en los países nórdicos en donde se habla mucho, ¿no es cierto?, de esta tolerancia, de esta igualdad, etcétera, pero cuando uno rasca un poquito en la superficie encuentra un poco lo que dice ella, lo que dice Meloni. Soy cristiana, soy europea, no quiero los islamistas, son un objeto fundamental,
no dijo no quiero los negros, porque incluso ya mismo en Italia haber dicho una cosa así hubiera generado una respuesta muy grande, pero lo que él decía, ¿no es cierto?, sobre las patrullas que hay en algunos pequeños poblados en Italia es absolutamente cierto. Caza de negros, Claro. así de simple. Ahora, Atilio, ¿hay un denominador común? ¿Hay una explicación común? Por lo menos en este avance en Occidente de estas nuevas derechas. A ver, hay una macro explicación y después hay que ir a los detalles puntuales, ¿no es cierto? Macro explicación, ¿cuál es? Para mí, ¿verdad? Como una hipótesis. Estamos viviendo, primero, un momento muy especial en la historia de la humanidad. Se acaban 500 años de predominio de Occidente sobre el resto del mundo. Esto lo dice Tony Blair, no es una afirmación bombástica mía acá, ¿verdad? Tony Blair lo ha dicho, Ignacio Ramonet, grandes estudiosos han dicho, bueno, lo que fue la tradicional dominación de Occidente sobre el resto del mundo está llegando a su fin. Primer problema. Segundo Sobre problema. China, ¿no? Como con el avance de China. Con el avance de China y del mundo oriental, porque India se viene con todo. Acá en la Argentina todavía estamos en Babia, pensando en la India, ¿viste? En las cositas de, bueno, los rituales budistas o de yoga y la cosa, estamos hablando de un país que envía satélites o misiones de observación a Marte. Tecnología desarrollada internamente por ella. Entonces digo, es todo un desplazamiento de Occidente a Oriente, claramente, en términos económicos, en términos de tecnología. Por ejemplo, China hoy, para poner un dato así grueso, China hoy gradúa 6 veces más ingenieros en computación que Estados Unidos por año. Esto es un dato que si a mí me decía hace 10 años atrás, si esto hubiera sido posible, hubiera dicho, lo veo. ¿Y cómo se vincula este desarrollo con o la crisis de la hegemonía de Occidente respecto de este ascenso de ultraderecha? Bueno, está la parte que me faltaba explicar. Ante esa realidad, el fracaso de las izquierdas, que han optado por hacer una política de bilucha que imita demasiado a las políticas neoliberales, hace que la protesta, en lugar de canalizarse a través del PSOE o Unidas Podemos en España, se vaya por el lado de Abascal y la gente de Vox. Esto mismo nos decía Jorge Alemán, ¿no? La semana pasada. Jorge Alemán, exactamente esto mismo. Es una interpelación, el surgimiento de estos neofascismos, estas derechas, a la izquierda, ¿cómo reacciona? ¿Cómo trata los temas? Porque evidentemente estas ultraderechas tienen una facilidad de abordar temas de preocupación media social y ofrecen soluciones espantosas, de explicación fácil. Me parece que sí, desde el punto de vista de la izquierda, la obliga a repensar cierta tendencia al consignismo, ¿no? Que a veces se queda con algunas consignas demasiado autosatisfactorias y no va más allá, no tiende puentes con esas preocupaciones primarias. Ahora, pienso en Brasil, por ejemplo, ¿no? Donde la ultraderecha de Bolsonaro, un hombre que no era un outsider del sistema, sino que estaba instalado en el Congreso hacía muchísimo tiempo, cuando va a revalidar, que es la semana que viene, pareciera que no lo hace con la seguridad de continuar en la presidencia. Es decir, más bien todo lo contrario. Por eso le digo, le dieron ese voto de confianza con un Lula preso injustamente, ¿no? Pero digo, la ciudadanía le dio ese voto de confianza para ver si podía llevar adelante lo que prometía y pareciera que 4 años después esa satisfacción que se buscaba no llegó. No, pero sin embargo, Bolsonaro ha construido una base social y una base electoral impresionante. Impresionante. Lo del 7 de septiembre, que es el Día Nacional de Brasil, ¿verdad? La manifestación que hubo en las calles, realmente no las pudo hacer hasta ahora el PT. Vamos a decir una realidad. Reconozcamos cuando a Lula lo llevan preso, él estaba en ese momento creo que en Río de Janeiro, había 15.000 personas saliendo a acompañarlo. Tendría que haber habido 2 millones. Entonces, cuidado, Bolsonaro, igual que Trump, han construido una base electoral. Bolsonaro tiene un 35% sólido en su mano,
que es más o menos lo sólido que tiene el PT. Esta es la novedad. Ahora, Mario, ¿vos te suena la crisis de la izquierda como explicación para el ascenso de este tipo de expresión de derecha? Me parece que Atilio lo empezó a plantear diciendo, bueno, hay una crisis general de un modelo capitalista centrado en Occidente, luego una crisis de la izquierda como respuesta, y por cierto hay otras variables. También la crisis del estado de bienestar, ¿cuánto arrastra? Es decir, también el modelo de estado de bienestar en un punto se agotó o encontró su límite o encontró su tope o algo pasó. Y después, mi impresión que me da, sin tener la capacidad o la voluntad de hacer un planteo tan general, algunas cuestiones como la cuestión de las migraciones islámicas, el terrorismo islámico, y las migraciones masivas han tenido un impacto en las poblaciones en una época de empobrecimiento gigantesco. Porque si vos pensás, mala comparación, que en la Argentina hay personas de extracción media o pobres que odian a los pobres o a las personas de extracción media baja que tienen al lado, imagínate cómo pueden reaccionar. No estoy justificando, estoy describiendo. ¿Cómo puede reaccionar un pobre británico, un pobre italiano, que si le aparece un inmigrante al lado que no paga impuestos, que hace esto, que es bullicioso, y que él ve como su real rival, cuando en realidad los rivales por ahí están más lejos, son más difíciles. Es más fácil tenerle bronca a tu vecino que a los grandes, al imperialismo, al capitalismo o a los grandes bancos. Ahora, Mario, en el caso que creo que es absolutamente cierto, porque un poco la explicación estaba empezando a desgranarla, el otro dato decisivo en Europa es que se acabó la Europa blanca cristiana. Este es un dato, una conmoción tremenda. Alguna gente lo admite, pero un sector muy importante en la sociedad europea consideran absolutamente inaceptable que los pueblos de las viejas colonias que ellos explotaron durante siglos y que ahora están pero absolutamente en la lona, se vengan para acá. Yo he visto gente inclusive progresista que me dice, bueno, ¿qué tienen que venir para acá? Yo le dije, pero vienen acá, porque ustedes primero fueron allá. Fueron a saquearlo durante 3 siglos. ¿Y a dónde van a ir los tipos ahora? Vienen acá. Ahora, la reacción de eso, ¿verdad?, es tremenda. A mí, por ejemplo, un conocido alemán me hablaba un día tomando una cervecita y se le aflojó un poco la lengua, la vergüenza que a él le daba que cuando aparecía la selección alemana había un par de negros en el equipo alemán. Que los agradezcan también. Claro, gracias, claro, así, textual. Pero él, sin esa cervecita, ese amigo era progresista. Sí, pero bueno, pero tenía este fondo racista. Yo no voy a llegar tan lejos para decir que debajo de cada alemán hay un nazi, pero te digo que hay un nacionalista que le cuesta digerir el hecho de que su selección, antes blanquita, rubio, alto, ahora parecen 2 negros. Y la francesa... La francesa ni te cuento, la italiana también. O sea, la sueca, estamos allá. Ahora, yo te digo, viendo América Latina, ¿qué pasa con los indios o los pueblos originarios en América Latina? Que estuvieron invisibilizados. A ver, yo hice toda la sociología de la carrera acá, ¿verdad? No tuve una sola materia hablando de antropología. Mario, vos sabés muy bien, antropología de los pueblos originarios. No existían. Cuando uno preguntaba, le decía, no, ya desaparecieron son campesinos. ¿Te das cuenta? Nuestra formación en la universidad, en las universidades nacionales, que se supone son de pensamiento crítico, no tenían ni los pueblos originarios ni Oriente. No, Oriente tampoco está. No, Oriente tampoco. Pero qué sé yo, el caso acá en la Argentina, yo me acuerdo muy bien, en algún momento, en Chile, por ejemplo. En Chile yo recuerdo, yo fui a estudiar allá, ¿no es cierto? Años 66, 67. Veo el censo, yo soy un loco para mirar los censos porque me parece que hay datos muy interesantes, y veo que hay casi 11% de población mapuche. Yo con mis compañeros de Flaxo en ese momento levanté el tema y cuando uno de los compañeros era José Miguel Insulza, para que te ubiques, era gente de gran nivel. Y me dice, no, aquí hay un error. No son mapuches, en realidad acá a la población campesina al sur del Biobío se le dice mapuche, pero en realidad la identidad mapuche ya se disolvió, se pacificó la Araucanía, me decían. Bueno, 2022. 2022 están ahí. Ahora, me quedo con esto, con el tema del racismo en Argentina, porque la ultraderecha, como podría llamarse hoy el espacio de Javier Milei,
no tiene hasta ahora un discurso abiertamente anti pueblos originarios, anti negros de mierda, como podría, perdón por la palabra, ¿no? Pero es una expresión que se suele escuchar mucho obvio. oralmente y en redes sociales. ¿Se cuida o no lo tiene puntualmente, crees? No sé, la verdad que la mente de Milei desafía mis pobres alcances intelectuales. Te digo, cuando un tipo te dice que podés vender un brazo para sobrevivir y que es tu libertad de hacer eso, no sé lo que piensa hasta ahora, o ha sido muy astuto y hasta ahora no lo ha dicho. Y reformulo, el PRO, incluso dentro de Juntos por el Cambio, ¿no sería hoy ya una ultraderecha en Argentina? Sectores mayoritarios del PRO lo son, definitivamente. Digo, hablar de la gente como Patricia Bullrich y todos los que se encolumnan detrás de ellos están en una postura racista, te hablan toda esta cosa de la resistencia ancestral mapuche y habla de la mano dura y que a mí las vallas no me las sacan. Evidentemente ha habido una corrida muy hacia la derecha tratando de ver, bueno, quién se posiciona como el que recepciona el malestar que hay en la sociedad. Porque reconozcamos una cosa, el capitalismo durante mucho tiempo, en la fase keynesiana, brindó satisfactores para sectores muy mayoritarios de la población. Ya no más. En Europa, digamos, olvídate. En Europa, digamos, la gente, los mileuristas ahora en Europa, como decía el otro día, creo que Pablo Iglesias, ya los mileristas en Europa, los que ganan 1.000 euros al mes, son considerados pobres diablos, que no tienen lo suficiente para pagar los gastos de energía, de salud y todo lo demás. ¿Qué ibas a meter, Gaby? Te quería consultar, ¿cuánto crees vos que influyen las crisis económicas en algunos casos, como se está viendo en Europa, en un corrimiento hacia la derecha? Y en América Latina, en los cambios de signo político, porque, digamos, no es todo derecha y ultraderecha, no, claro, porque tenés Lula con chances de ganar la presidencia otra vez, Boric en Chile, que la ganó hace poco, con muchos conflictos, pero gobierna Chile. Gobierna Chile, no, y Petro en Colombia, que ha hecho, digamos, una elección muy importante. Yo creo que por eso no se puede trasladar mecánicamente lo que está pasando en Europa con lo que pasa acá. Probablemente nosotros acá estamos en otra dinámica. Vamos a ver, va a ser muy importante, primero, que gane Lula. Segundo, una vez que gane, que pueda llegar al Palacio del Planalto. Y tercero, una vez que llegue Una vez que gane, que llegue al Palacio del Gobierno, claro. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Porque Bolsonaro tiene una legión de milicias populares en donde tenés mezclados ex policías, policías en actividad y muchos militares que por fuera de la institución militar están dispuestos a impedir el fraude. ¿Vos decís que hay un riesgo concreto de que Lula gane la elección y no pueda asumir? Y sí, es un riesgo. Pensemos en términos de probabilidades. ¿Qué riesgo puede ser? Ponerle 10, 15%, no es mayoritario, pero el riesgo está ahí. Además, Bolsonaro dijo, si yo no gano por el 60% es porque me robaron. Sí, dijo que va a discutir el resultado electoral, claro, exactamente. O sea, lo mismo que está haciendo Trump. Y él además tiene calle. Ese Bolsonaro tiene el control de la calle. Y algo que me mencionabas vos recién, que es el tema de haber consolidado un sector político con fuerza, con 1/3 del electorado, a lo mejor como núcleo, no sé si duro, porque todavía tiene que caminar un poquito más. Mira, él tiene policías sueltos, tiene militares sueltos y tiene los pastores de las iglesias neopentecostales. Hay muchas más iglesias neopentecostales en Brasil que unidades básicas del PT, para decirlo así. Hay más de 10.000. Y cada una de esas tenés vos un pastor que cuando vas el domingo a la congregación te dice tenés que votar así, que fue lo que vimos en el 18. Ahora, más allá de las causas, que la podemos seguir charlando, me preocupa cuál debe ser la respuesta de aquellos gobiernos progresistas, de las fuerzas políticas democráticas y progresistas, una vez que alcanzan el gobierno. Ya tenemos 3 años el gobierno del Frente de Todos, tenés la experiencia de Pedro Castillo, fue tremenda en Perú, tenés la experiencia de Boric muy reciente también, bueno, Arce también en Bolivia. ¿Cuál es el desafío de estos gobiernos que han sido calificados como moderados hasta acá, ¿no? Gobernar bien. Y gobernar bien quiere decir hacer las cosas que tenés que hacer sabiendo que no vas a poder jamás
hacer que todos se pongan de acuerdo con lo que vos querés. Por ejemplo, es inconcebible que la señora Truss en Inglaterra, primera ministra, esté proponiendo una política dura en relación a las grandes empresas de electricidad y que la izquierda temblorosamente no quiera ni saber nada acerca de eso, temiendo de que le puedan decir de que es demasiado radical. Sí. O sea, tenés o el mismo Emmanuel Macron, que en España en Francia está proponiendo una política casi de renacionalización de la empresa nacional de electricidad. Pero eso es contradictorio con el avance de la política de derecha en Europa, cuando en crisis los gobiernos están tomando medidas que serían progresistas. Alemania lo mismo, nacionalizando la distribuidora de gas, digamos, es como contradictorio eso. Es lo que tendría que haber hecho la izquierda y no hizo. Por eso digo yo de que la gente se vaya a la derecha. No hay que culpar a la gente, hay que culpar a quienes tenían que hacer un proyecto distinto y no lo hicieron. Y entonces dejaron el campo abierto para que venga gente pero que por dice, ahí no le daba la correlación de fuerza. eso es un mito. La correlación de fuerza se modifica si vos tenés voluntad política y ganas de modificar. Es que me suena una cuestión de legitimación. ¿Por qué en un sector de derecha, centro-derecha o derecha extrema validan este tipo de medidas como la nacionalización, la intervención del Estado en temas económicos en medio de una crisis, y si lo hubiera propuesto una fuerza de izquierda o progresista, lo hubieran rechazado? Porque está el chantaje de que si lo propone la izquierda van a decir, bueno, estos quieren socializar toda la economía, te quieren quitar la casa, te quieren quitar el auto, toda la propaganda esa macartista que tiene mucho peso todavía, ¿no? Lo doy vuelta y Dale. me suena a la Argentina ahora diciendo que Juntos por el Cambio quiere que el ajuste lo haga un gobierno peronista, porque un gobierno de ellos nunca tendría el apoyo de los sindicatos o tendría a la gente en la calle. Escúchame, lo que hizo Menem en la Argentina, que es un fenómeno, ¿verdad? Bueno, Mario ha escrito y lo ha recontra estudiado, pero ¿verdad? Nadie más podría haber hecho lo que hizo Menem, a no ser un personaje como Menem con todo el respaldo del PJ y la CGT. Te habló por viejo, te digo, Mario. No. Por estudioso, entendí yo, Nosotros no hubiéramos leído nada de los 90. A vos te fue a buscar. Lo hemos conversado. Vos que lo viviste. Lo hemos Yo conversado. soy nacida y criada. Claro. Eso es un peligro. Lo hemos conversado mucho, pero hay algo que también hay. Milei, por ejemplo. Milei elogia a Menem, ¿no? Milei, cuando tiene que designar un gobierno de referencia, elige bien. Y el mejor ministro Cavallo. Y el mejor ministro Cavallo. Lo que uno piensa respecto de los distintos gobiernos nacional, populares, socialistas, bolivianos, lo que uno piensa es que también han tenido en esta etapa y en nuestra región un periodo de estabilidad y de avances relativos, no espectaculares, pero reformistas, consolidados desde principio del siglo, números redondos, por tomar la Argentina como referencia, hasta 2015. Ese fue un periodo de paz, estabilidad y crecimiento, en promedio, interesante. Yo lo que veo, sin hacer ningún pronóstico ni decir nada, es que estas ultraderechas rabiosas que consiguen apoyo, como bien señaló Atilio Borón, apoyo en sectores populares, no tradicionales, no convencionales y demás, no convencionales para fuerzas de derecha, hasta ahora no han asegurado gobernabilidad, han sido relativamente inestables. Si Bolsonaro ganara, el domingo que viene no gana Bolsonaro, es casi un dato, pero si ganara en su momento habría que reformular esto. Pero en general, Trump no duró por lo que fuera, porque es una época muy difícil para los oficialismos, por la pandemia, no duró. Bolsonaro bien puede que no dure, en Bolivia el experimento no anduvo, Macri duró 4 años. Entonces, tal vez a mí me da la sensación que estos gobiernos de derecha no garantizan un grado de estabilidad sistémica como han garantizado los otros. En ese sentido, tal vez hay una especie de, ¿cómo decir?, de falta de confianza en los regímenes populares, en el sentido de decir, estos gobiernos se los puede vencer. O sea, se está demostrado que se los puede vencer. Y no dan tanta estabilidad. Entonces, tal vez la forma sea diferenciar, una de las cuestiones sea diferenciarse más, no solo en el discurso, sino en la práctica. ¿Vos coincidís entonces con Atilio que cuando los gobiernos progresistas, de centroizquierda o lo que fuera, aparecen temerosos, son parte de lo que construye esa opción antisistema? Sí, yo matizaría un poco con Atilio, siempre tenemos algunos matices. Yo matizaría la correlación. Yo no creo que la correlación de fuerza no exista. Creo que a veces hay
hay quien en su praxis, Atilio tampoco cree eso, pero hay quien en su praxis arruga en circunstancias determinadas, o sea, chica, hay quien se agranda y hay quien amplía los márgenes de la política. Bien. Néstor Kirchner y Cristina fueron maestros en ampliar los márgenes de la política, y Néstor Kirchner en su primer momento, espectacular. Néstor Kirchner amplió los márgenes de la política. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta dónde pudo, no todo, pero algo. Vamos a cambiar de tema, pero todo tiene que ver con todo, así que seguramente algo de esto van a poder agregar. Nos metemos en el alegato de la vicepresidenta del día viernes, en la causa vialidad, porque si terminamos hablando de un intento de homicidio, bueno, ella lo relacionó directamente también con el juicio en el que se la está acusando. Veamos este resumen. La Fiscalía, en la denominada Causa Vialidad Nacional, comienza hoy una serie de audiencias. De los años 2013 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares. ¿Qué día histórico el de el principio de los alegatos con Diego Luciani? Pienso en Estrasera, claro, diciendo el nunca más y demás. El Estrasera del siglo XXI. Lázaro Báez, que era Néstor Kirchner, y Cristina Fernández, que se enriquecían ilegalmente a costa de los magros recursos del Estado. Un gobierno elegido en la forma que prevé la Constitución, no podemos ser nunca una asociación ilícita. Se desmontaron las increíbles mentiras. ¿Está verificado que hay rutas que no se terminaron? Porque eso también el kirchnerismo lo pone en discusión. Pero está filmado, la gente los que dicen eso pueden ir a Santa Cruz. Sin embargo, de nuestro informe no se desprende que hayan rutas pagadas y no construidas. Entonces es donde yo me pregunto cuál fue la interpretación que hizo el administrador de vialidades entonces, el ingeniero en petróleo Iguacel. Hasta ahora no hay un solo papel que sostenga, que pruebe que Lázaro Báez y la familia Kirchner, cualquier miembro de la familia Kirchner, son socios en el sentido estricto de la palabra. El ejemplo de mi reunión, como un presupuesto fáctico y absolutamente probatorio de un plan limpien todo y no sé qué otras cosas más. Hay publicaciones de noticias que dan cuenta que efectivamente ese día la presidenta visitó Santa Cruz. Bingo. Hicieron bingo. Esa noticia que nos mostró no corresponde al día 30. ¿Y por qué fracasa? Porque ese día, en horas de la tarde, la presidenta había viajado a la provincia de Río Negro. Habían traído una prueba que nunca se había discutido, que era el teléfono del exsecretario de Obras Públicas, señor López. 6 comunicaciones de Lázaro Báez con José López. 109 de Nicolás Caputo. José, mis mejores deseos para esta Navidad, para vos y los tuyos. Abrazo, Nicolás. Gracias, Nicolás, por tu acompañamiento y felicidades. Este es el equipo de la Liverpool. Lo que estás viendo ahora, esa camiseta rayada roja y blanca con rayas horizontales, eso es la Liverpool. La pisadita me hace elegir al fútbol, no soy futbolero. El mejor presidente, el mejor congreso, los mejores empresarios, los mejores jueces. Los mejores jueces. Por eso se arregla todo. Cuando un fiscal acusa a una vicepresidenta, hay que reflejar lo que dice el fiscal. Pero uno puede escuchar lo que dice el fiscal y puede decir inmediatamente contundente. El contundente demoledor. Pruebas contundentes. Las pruebas que mostró el fiscal son contundentes. Eso es una prueba muy, muy contundente. Esto es crear un clima también, en donde se va creando y se va estigmatizando. Señores jueces, este es el momento. ¿Es corrupción o justicia? Cuando el fiscal Luciani terminó su alegato tan histriónicamente ese día, con pantalla partida, la puerta de mi casa, ahí mismito donde me quisieron pegar el tiro. Y si yo me siento un tanto en estado de indefensión con este país y en este poder judicial. Muy bien, bueno, muy buen resumen, por lo menos el tramo final del proceso. Falta, por supuesto, la decisión del tribunal. Seba, Gaby, Mario, ¿qué les dejó todo este recorrido hasta acá? El recorrido, me parece que el dato fuerte, la referencia fuerte de esta semana es en parte el final del alegato del doctor Veraldi, que merece decirse. El alegato en realidad, y esto por ahí vale la pena para discutir algunas partes del alegato, es un hecho único.
O sea, por la defensa de Cristina hablaron 2 profesionales, Veraldi uno, el segundo no me acuerdo el apellido, y la propia vicepresidenta. El alegato es único. Esto vale para contestar, para decir algo. ¿Por qué Cristina no se refirió a este hecho o a otro hecho? Dicen mucho los críticos. Cristina eligió un ángulo que complementa lo que dijo Veraldi. Sí. Veraldi hizo puré los argumentos del fiscal Luciani, uno por uno. Entonces, ¿por qué Cristina no habló de los alquileres? Porque habló Veraldi, no se iban a repetir. Cristina eligió, básicamente, por cierto, en una exposición así, algo repetís, otro ángulo. El ángulo constitucional, por un lado, el ángulo federal, por otro, para decir este hecho, esta conducta en particular o esta relación no es judiciable. ¿Por qué? Porque está lejos de la esfera de competencia del presidente. Cristina no dijo en ningún momento que los hechos ilícitos cometidos por presidentes o presidentas en el ejercicio de sus funciones no son juzgables. Dijo, este no lo es. 2, cuestión federal. En parte se está jugando en Santa Cruz, una parte, y en parte son hechos que se realizaron en Santa Cruz. Hizo una exposición muy refinada en ese sentido, en el sentido técnico, y correlativamente se declaró una perseguida política. Fue cuando dijo, estoy en estado de sitio permanente, no me siento seguro con estos tribunales, e hizo un planteo que era lógico que hiciera, a mí, en mi modesto criterio, que no es muy original, con toda razón, y luego planteó la eventual correlación del atentado contra su vida con esta causa. Eso en realidad es un apéndice a la parte técnica. Sí. A mí lo que me parece que desde el punto de vista de la defensa en juicio, francamente, todos los planteos del fiscal Luciani quedaron muy desflecados, muy dejados de lado. ¿Eso lo decís técnicamente o lo decís por tu subjetividad política? No, son 2 cosas distintas. Primero, la subjetividad está en todas partes, pero digo, abogado todavía soy. Entonces, lo que puedo decir es que el planteo que hizo Cristina, que habló 1 hora y media, números redondos, más o menos la primera media hora, los primeros 40 minutos, habló de cómo es un sistema jurídico, cómo arranca en la Constitución y termina, ponele, en una resolución o en una norma del Congreso Nacional, que puede ser el presupuesto, en una norma provincial. Habló de la existencia de hechos juzgados en otros lugares, habló de la relación con el derecho administrativo, y esa fue una parte básicamente técnica que a mi ver estuvo muy prolija y formulada de un modo bastante sereno, digamos, bastante. Y la otra parte es la parte de la persecución política. Mi subjetividad política está, todo el mundo lo sabe, no hay por qué mentirlo, está mucho más cerca del kirchnerismo por el Juntos por el Cambio, pero esto no me lleva a decir que hay una voluntad de proscripción respecto de Cristina. Esto lo vengo diciendo y lo vengo escribiendo. Yo estoy condenado un poco por lo que escribo y tengo programas de radio, que yo estoy condenado por escribo. Yo de 2016, desde la primera vez que Cristina fue citada al Tribunal de Bonadío, lo vengo diciendo. Hay un ensañamiento político, una vocación política de proscribir y de perseguir a la oposición como nunca hubo. Lo que ella, palabra más, palabra menos, esto lo vienen diciendo muchos, lo que planteó Cristina, a mi ver, es absolutamente cierto, y la cuestión de la relación de esta cuestión con el atentado, ya es una cuestión de hecho, que es una cosa aparte. Pero ahí me quiero meter, y te doy la palabra, Seba, porque hoy escribe, al menos hoy en la web, creo que ayer estuvo en papel o al revés, Hugo Alconada Amón en La Nación, y cuenta que Sabac Montiel dice ante la jueza, ante el juzgado, no quiero que me defienda él, por el doctor Hermida, que es el abogado oficial, quiero que me defienda Luciani. Sí. Y le dicen, no, Luciani acusa y es fiscal, no es abogado. Yo quiero a Luciani. Ahí estamos compartiendo la nota de Alconada Amón. Reitero, sí, es de Alconada Amón en el diario La Nación. Me parece llamativo por un lado, pero por el otro, Seba, no sé si vos compartís, todo lo que fue el alegato de Luciani, lo que se generó en esas semanas, bueno, fue un caldo de cultivo bastante intenso para todo lo que vino después. Tendría cuidado con esa traslación. El alegato de Luciani pareció desmesurado, un histrionismo que pareció expuesto en virtud de que no tenía otros elementos. O sea, prefirió decir, tengo 3 toneladas y que 40 columnistas de los medios y comentaristas lo repitieran como si eso fuera gran cosa,
le faltaron los 4 gramos de la vinculación de la cuenta de Báez con Cristina. Digamos, en ese punto pareció claramente desmesurado, pero me parece que, si bien es evidente que este asesino en potencia creyó a pie juntillas lo que dijo Luciani y creían todos los argumentos, el argumento de Cristina de acá hay una relación directa me parece que bastante excesivo, porque hay una acusación, sí, con una trama... Pero espera, no es una cosa, no es que Luciani dijo tal cosa, Bueno, es todo lo que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Sí, a ver, ¿no? yo voy a eso, digamos, me parece que hay una trama como Dropy, sectores de Juntos por el Cambio, o del macrismo, o cierto macrismo duro, Sí. medios de comunicación y servicios. Se llama Lofer eso, ¿no? Servicios. Y servicios. Servicios de inteligencia orgánicos o inorgánicos. Eso está en la traza del gobierno de Macri, de los gobiernos de Macri, incluido de la ciudad, eso existe. Eso está y me parece que va a continuar y que esto va a tener un correlato en cómo va a ser interpretado la sentencia. Yo no sé cuánto margen tienen los jueces para absolver, no lo sé, porque quien llega hasta esta instancia, yo tiendo a pensar que si llegaron hasta acá es porque una condena sería la consecuencia lógica desde el punto de vista de ellos. Ahora, no obstante, yo sí digo, me parece que es vidrioso desde el punto de vista de Cristina que establezca una conexidad bastante directa, porque digamos hay una distancia entre una cosa e intentar matar. Pero espera, y otra cosa, ¿directo entre qué y qué decimos? lo que dice Cristina, digamos, que ella ve entre el intento de homicidio y el alegato de Luciani un nexo. A mí me parece demasiado decirlo. Pero yo insisto, no es el alegato de Luciani, son un montón de situaciones. Por eso utilizaría más el castellano en el caso de Cristina para tratar de hablar de un montón de situaciones. Construcción de que suma la construcción de un clima, creo que ella dice, ¿no? Sí, bueno, por eso, que suma la construcción de un clima a que vaya un tipo y dispare, me parece que el clima puede ser muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces demasiado. Perdón. Quiero decir una cosa que yo dije en este programa, que es que pese a todo lo que acabé de describir en cuanto a lo que yo creo que es esa trama que está jugando en la política argentina hace una década, hay otro dato, que es que hay una persona que era gerente de banco, que fundó una constructora, y a partir de que fundó la constructora 2 días antes de que Néstor Kirchner comenzara su mandato, le empezaron a llevar contratos y recibió contratos por $1.000 millones. Digo, esto ocurrió y a mí, probablemente no sea ilegal, a mí me genera múltiples interrogantes y me parece que no hay que dejarlo de decir, porque una cosa no quita la otra. Que se haya instrumentalizado, que se haya armado desde una estructura estatal y paraestatal un mecanismo de persecución, hay que decirlo. El macrismo me parece que lo hizo y tiene que dar respuestas de eso, pero el otro también existió. A ver, Atilio. No, lo que quería decir es que, por ejemplo, evidentemente acá en la Argentina se ha creado un clima, ¿verdad? Y cuando vos tenés que, en un proceso largo, porque es cierto que no fue tan solo el alegato final de Luciani, pero toda esta artillería mediática permanente hablando de que Cristina robó, que Cristina es una delincuenta, que es jefa de una asociación ilícita, obviamente que eso, cuando vos lo repetís hasta el cansancio y aparecen prácticamente en la enorme mayoría de los medios, crea las condiciones para que aparezca no un loquito, sino una organización terrorista, porque no nos equivoquemos en esto. Los que hicieron el atentado no son 3 tipos sueltos, son en Estados Unidos el FBI, cuando vos le presentás un caso como esto, claramente los tipifica como una organización terrorista. Te dicen, es una conspiración de varias personas con el propósito de ejecutar un acto ilegal o criminal. A mí lo que me sorprende es que todavía esa categoría no se haya aplicado a esta gente y se hable de los copitos, los loquitos sueltos, etcétera. ¿Vos no tenés dudas, Atilio, de que hay una organización intelectual detrás? Absolutamente ninguna, no solamente intelectual y financiera también. ¿De dónde saca la guita esa gente?
¿Cómo se mueven? ¿Dónde compraron las armas? ¿Cómo se mantuvieron? Alquilar un departamento. ¿Cómo intentaron alquilar un departamento, digamos, que te cuesta por ahí, no sé, 400.000 pesos, 500.000 pesos al mes para alquilar en Recoleta? Digo, podemos nosotros engañarnos de que, bueno, son tipos que están... Y los abogados de la CIDE que han llegado ahí para defender a algunos de los imputados o de los que van a ser imputados. ¿Qué pasaría, cómo sería el escenario si a Cristina la condena el tribunal? La tengo muy claro. Yo creo que, y me puedo equivocar, perdón por eso que la tengo muy claro, yo tendría que ser más cuidado. Pero estamos en familia, digamos, no nos ve nadie, podemos charlar tranquilos. Mira, primera cuestión, yo creo que sí. Quiero ver quiénes son los jueces que estén en condiciones de poner una firma condenatoria de Cristina para un proceso tan trucho y tan insostenible como esto. Yo quiero verlos, porque además esos jueces que no son tontos se dan cuenta de que esto va a disparar una protesta social infernal. Pero vos coincidís con Sebastián, yo en parte también, con esto de que no tienen mucho margen producto de este clima del que hablamos de medios de comunicación, partidos políticos. Que no tienen margen para resolver. Exacto. Y yo creo que en cuanto vean que la gente empieza a salir a la calle van a tener margen. A ver, no había margen para aprobar la ley en contra, legalizando el aborto en la Argentina, ¿verdad? Salieron 1 millón de mujeres a la calle, estuvieron 3 días y... Bueno, pero una cosa es una voluntad legislativa, otra cosa es un tribunal que tiene que sopesar evidencia. Pero un tribunal que sabe que no tiene nada concreto. Cuando este pobre tipo de Luciani, perdón, ya termino, cuando este pobre tipo de Luciani, porque es un pobre tipo, te dice que tiene 3 toneladas de pruebas y que son entonces, irónicamente en página digo, una enorme innovación en la ciencia del derecho, que antes se condenaba a alguien por la evidencia y ahora por el peso medido en toneladas, en el momento en que los jueces tengan que decir, le vamos a hacer caso a lo que dice este impresentable, poner la firma, comprobar, comprometer nuestra existencia en la Argentina, de nuestros familiares, en un fallo que es un escándalo. Entonces, estás diciendo que... La gente va a salir a protestar. Está bien, pero cuidado, vos estás diciendo que están presionados, que están bajo amenaza los jueces. Pero acá no estamos hablando de jueces reales, estamos hablando de una banda. Con todo el respeto que se merece el Poder Judicial, pero estos sectores que están, ¿verdad?, que han hecho todas estas maniobras en contra de Cristina, ¿verdad?, el hecho de Bonadío. Es decir, ¿cómo es posible? Lo demostró el matemático Adrián Paenza. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que te caigan todos las querellas. No, porque está todo es una mafia que se ha apoderado del Poder Judicial. Pero bueno, también en la Argentina hubo una causa que tuvo un recorrido, que llegó a casación y demás, que fue la del memorándum con Irán, y esa causa duró años, sí, finalmente quedó en la nada. Yo creo que efectivamente los que prestamos atención a los alegatos podemos decir, bueno, algunas de las pruebas de Luciani que estaban prendidas con alfilar, es decir, eso es demasiado. Pero también es cierto que si los jueces condenan van a tener un gran amparo mediático en un contexto político en el que el país parece estar girando a la derecha. Tenemos Cristina, una idea, cerrar una idea, dale, Mario. No, sencillamente, Cristina dijo la sentencia está escrita. Yo creo que está escrito el veredicto y que está. Mi impresión es que desde que empezó el juicio hasta que habló Luciani algo cambió. Yo no peco de optimista en general, pero creo que algo cambió. Le va a costar mucho a este tribunal dictar una sentencia tan dura como la que pidió Luciani y le va a costar mucho a las instancias superiores, inclusive en términos técnicos, legales y demás, sostenerlo. Bien. Este tribunal yo creo que tiene la condena escrita. Tal vez la condena no tenga la magnitud que pidió Luciani, y después hay otras instancias que tendrán que amacarse mucho para sostenerlo. Hacemos una tanda rapidísima, ya volvemos. Últimos 2 minutos de reloj de Desiguales y le quiero preguntar a Gaby dónde ponemos el ojo económico esta semana y si se viene
un dólar Qatar, porque yo veo ahí en la tanda de la TV pública, Qatar 2022, 20 de noviembre, Mundial. ¿Se vieron dólar Qatar, además de las novedades de estos días? ¿Cómo cambió, no? Desde el principio de año hasta ahora. Mira, ahí hay una discusión respecto de si pones un dólar más caro, un dólar diferencial, o si restringís con un cupo de gastos. La restricción del cupo de gastos es lo que menos estaría convenciendo en este momento economía, porque hay que tener en cuenta que con los gastos con dólares también hay recaudación vía FIP, por el impuesto país y por el anticipo por las percepciones que luego se devuelven, pero mientras tanto tenés la guita adentro. Entonces, la definición de ese tema no va a llevar mucho tiempo más. Este fin de semana, además, vence el dólar soja, que era hasta el 30 de septiembre. Hay que ver si lo renuevan o si hay medidas alternativas. El miércoles va Sergio Massa a presentar políticamente el presupuesto en el Congreso Nacional, y ahí seguramente lo primero que van a hacer es decirle que es un poco irreal la proyección del 60% de inflación que hay para el año que viene, entre un montón de otras cosas que tiene preparada la oposición, por ejemplo, presionar sobre los presupuestos para las empresas públicas. De hecho, ya anticipó Macri que si ganara volvería al sistema de AFJP y privatizaría Aerolíneas Argentinas. Claro, entre otras cosas. Yo sobre el dólar de Qatar no me preocuparía mucho, ¿sabe qué? Porque se soluciona si nacionalizamos el comercio exterior. Ah, bueno, tranqui. Una decisión fundamental con la cual después vas a tener dólar para Qatar, para Marruecos. Tranquilo. Hay que tener coraje y voluntad. Ahora, sin coraje y voluntad no se hace política, ¿o no? Bueno, lindo, cerraste lindo. Un programa propositivo salió hoy. Bueno, gracias, Atilio, por haber venido. Gracias a ustedes, muy amable. A desalambrar, me dice Fabián, está muy bien. Bueno, che, el próximo domingo tenemos un programa, va a ser con la elección de Brasil ya en los hombros, así que con muchas ganas estaremos Meloni, victoria de Meloni, victoria de Bolsonaro el próximo domingo. No, ahí ya nos retiramos. Gracias, Seba. A cruzar los dedos, dice Roberto. Así, Mario está así para el domingo que viene. Bueno. Que tengan buena semana, y ya está, Boca Atlético. Sí, se viene algo de Cuchi Leguizamón ahora en la televisión pública. Che, me quedo acá. Los hinchas Atléticos me están felicitando en Twitter, les mando un abrazo muy grande a todos. Ya son campeones. Chao. Increíble.